one small step for man, giant leap for mankind. As the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Historia Universal Contemporánea. En el programa de hoy veremos el proceso de expansión europea de finales del siglo XIX, cuando poderosos países del viejo continente llevaron a cabo una política de corte imperialista para someter a otros territorios y países. ¿Cuáles eran los intereses de las grandes potencias imperiales? ¿Qué consecuencias trajo este reparto del mundo? ¿Qué pasó cuando no había más regiones que repartirse? Imperialismo y colonialismo remiten a la palabra imperio. Imperio significa autoridad, significa control. Es decir, cuando existe ya una rivalidad de carácter incluso militar entre varias potencias capitalistas por la búsqueda de mercados. Implica un control indirecto. En cuanto al colonialismo, se refiere más concretamente a cuando un grupo de colonos fundan una sociedad fuera de Europa. Por ejemplo, Francia, que tenía colonias en Asia, hoy en día independiente, Vietnam, Camboya, Laos. Alcanza un nivel que nunca se había visto, es decir, porque las potencias europeas durante buena parte del siglo XIX y comienzos del XX se repartieron el planeta. El imperialismo es un proceso que consistió en el dominio ejercido por las grandes potencias sobre otros pueblos a través del control político, militar y económico. Las naciones imperialistas formaron protectorados, es decir, sometieron a otros países bajo su protección, en la mayoría de los casos de manera forzada, con el objeto de asegurarse ventajas económicas e intervenir en su política interna. En otros casos crearon colonias, ocuparon efectivamente un territorio e impusieron un gobierno designado por la metrópoli. De esta manera lograron un control directo y efectivo sobre los países sometidos. La ambición de las grandes potencias era desmedida. Para el año 1900, el Imperio Británico poseía una gran cantidad de territorios africanos. Francia también consolidó su expansión imperialista en África Occidental y otras regiones. El militarismo y la paz armada es un periodo interesante entre el periodo imperialista y la Primera Guerra Mundial, porque finalmente aquí fue donde todos los pronósticos de estos estudiosos del imperialismo se consumaron. Es decir, ellos llegaron a anticipar que precisamente la pugna por los mercados iba a provocar un diferendo o un choque entre estas potencias capitalistas de Europa. En algún principio los británicos pensaron que iba a tener dificultades con Francia y con Rusia, pero finalmente fue el imperio alemán, con el Kaiser Guillermo II, el que los desafió. Cuando la Gran Guerra comenzó, las potencias confiaban en una victoria rápida. Se reclutaron miles de jóvenes y entusiasmados soldados que fueron enviados al frente de batalla como carne de cañón. El frente de batalla occidental se estancó en una guerra de trincheras. Ni los aliados, Francia y Gran Bretaña, ni Alemania, podían avanzar mucho. Lo mismo sucedió en el frente oriental entre Rusia y Alemania. La guerra de trincheras es un caso interesante, porque por vez primera se destruye este concepto épico de la batalla, es decir, los campos de batalla ya no son esos escenarios en que el guerrero o el combatiente muestra su valentía. Se vuelven verdaderas industrias de la muerte. Los soldados se vuelven como obreros masa que matan con ametralladoras, matan con bombas de gas, matan con lanzallamas, con tanques, y por vez primera se rompe ese concepto del soldado heroico y valeroso. En realidad, ahora el que se convierte en héroe es el soldado anónimo. Es decir, las guerras de trincheras inauguran una forma de guerra que no existía antes, rompe el modelo de las guerras napoleónicas del siglo XIX, que eran a caballo y bastante rápidas. Ahora las guerras de trincheras vemos soldados feneciendo en las trincheras, cubiertas de barro durante meses, con ratas, sufriendo enfermedades. A grandes rasgos, las guerras de trincheras fueron una guerra de desgaste. A principios del siglo XX, Rusia estaba gobernada por un monarca que pretendía llevar a su nación a la modernidad, pero que mantenía a la mayor parte de su pueblo viviendo como en la Edad Media. La situación de injusticia y las derrotas en la Primera Guerra Mundial provocaron que el país se viera envuelto en una revolución. A principios del siglo XX, Rusia estaba envuelta en una guerra con Japón y el descontento había provocado varias revueltas.
Esto permitió la formación de diversos partidos y organizaciones opositoras, entre los que se destacó el Partido Social Revolucionario de corte marxista al que pertenecía Lenin. También se integraron los primeros soviets, organizaciones de obreros, campesinos y soldados que fueron vitales durante la Revolución de 1917. Rusia fue invitada porque Inglaterra y Francia necesitaban literalmente carne de cañón. Entonces el zar Nicolás II aceptó entrar a la Primera Guerra Mundial porque a su vez tenía muchos problemas internos en Rusia. Entonces pensó que crear la imagen de un enemigo externo ayudaría a cohesionar al pueblo ruso y por lo tanto ayudaría a mantener el zarismo como había estado siglos atrás. Los terratenientes rusos que formaban parte de esta élite tenían al campesino totalmente sometido porque se le había ocurrido a un zar, a Alejandro II, liberar al campesino pero vendiéndole la tierra. La situación de Rusia probablemente era la más desastrosa en términos humanos, sociales, que en el resto de Europa. En ese contexto, cobraron fuerza las asambleas conocidas como soviets, que estaban integradas por obreros, campesinos y soldados, y tenían como finalidad organizar una representación formal. El gobierno zarista los había prohibido, pero la guerra y sus consecuencias les dieron un nuevo impulso. En Petrogrado, las huelgas y manifestaciones de protesta eran algo constante. Al principio, los obreros resistieron los ataques de la policía y hubo víctimas en ambos bandos. En los días siguientes, fueron tomando armas de los policías. Al tercer día, el zar ordenó al ejército que interviniera, pero por las noches, los soldados fueron uniéndose a los revolucionarios hasta que el ejército zarista dejó de funcionar. Entonces, el zar ordenó disolver la Duma, el Congreso ruso, y nombró un comité interino para gobernar. En ese momento, todos los regimientos de Petrogrado se pasaron al bando de la revolución, obligando a Nicolás II a renunciar. Entonces el gobierno soviético quiere salirse de esta guerra para poder construir pacíficamente la nueva sociedad y le propone al Kaiser, que estaba perdiendo, al Kaiser Guillermo II de Alemania, le propone la paz unilateralmente. El Kaiser pues ve que es un enemigo menos, acepta y sin embargo le pide parte del territorio del Imperio Ruso. La parte del territorio que cede el gobierno soviético va a ser Ucrania Occidental. Definitivamente fue un golpe para Inglaterra y Francia quedarse sin el suministro de hombres, hablando de carne de cañón. Y esto aceleró, desde luego, el proceso de fin de la guerra y es cuando entra Estados Unidos, manda tropas para que ayuden a los franceses y a los ingleses a someter a Alemania. Y finalmente lo logra y representa por primera vez el poner Estados Unidos un pie en Europa y desde ahí no se va a salir hasta la fecha, ¿no? Al terminar la guerra en muchos países de Europa, principalmente los que resultaron derrotados, resurgió nuevamente el nacionalismo. Los grupos más conservadores de la sociedad, como los empresarios y los miembros de la Iglesia, veían con temor la influencia que la Revolución Rusa tenía en el proletariado. En Italia, Alemania y España, el poder fue ocupado por gobiernos totalitaristas que abolieron derechos individuales y colectivos e impusieron un régimen represivo. En el caso de Alemania, los grupos socialistas y anarquistas cobraron fuerza una vez terminada la contienda. Estos grupos estaban influenciados por la Revolución Rusa y eran vistos con profunda desconfianza por quienes deseaban que la nación recuperara la fuerza y gloria de antaño. El gobierno republicano que se instauró después de la contienda no ocultó su temor al socialismo y se mostró débil frente a los grupos de corte nacionalista que atacaban a los obreros.
En este entorno cobró importancia el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán y Adolfo Hitler, uno de sus principales líderes. Mientras tanto, en Italia, las huelgas y el descontento popular fueron duramente reprimidos. El rey, impotente ante la crítica situación, apoyó la postura radical del partido fascista liderado por el nacionalista Benito Mussolini y aceptó sin oponer resistencia que los fascistas tomaran el poder. Algo similar pasó en España, donde ocurrió un claro enfrentamiento entre el fascismo y el comunismo soviético. Los defensores de la República fueron derrotados por los nacionalistas, encabezados por Francisco Franco, quien impuso una dictadura de más de 30 años. Los grupos de extrema derecha de Europa, defensores del nacionalismo, dominaron algunas de las naciones europeas más importantes e instauraron gobiernos totalitarios. En el extranjero, los nazis apoyaban a la falange española en contra de la recién nacida república, lo que culminó en una guerra terrible de la que España tardaría décadas en recuperarse. Hitler invadió sin oposición Austria y Checoslovaquia y poco después Polonia, dando inicio al mayor conflicto bélico que había visto la humanidad. Hitler declaró su desprecio hacia los judíos y otros grupos, como las personas homosexuales y los gitanos, por considerarlos inferiores a los alemanes de raza aria. Por esta razón, comenzó a perseguirles y emitió una serie de leyes discriminatorias que les despojaron de sus derechos. Más tarde, en 1942, el gobierno alemán emprendió una campaña de exterminio sistemático de la comunidad judía. Digamos, dentro del movimiento expansionista del nacionalsocialismo, figuraba también la instalación del régimen totalitario, ¿no?, que manejaba el partido nazi en los distintos lugares o zonas, países que fueran ocupados. En el caso de Alemania, que es el más representativo, es el que expone una política expansionista, el cual está basado en esta idea de volver a reconstruir un imperio alemán, que se le consideró el Tercer Reich. Esto, desde luego, representa un naciente peligro en la Europa que ya estaba destruida por la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos queda como una de las potencias triunfantes de este momento. Y esto hizo que tuviera un poder adquisitivo mayor sobre todo para Europa. Y es cuando a los empresarios norteamericanos y al gobierno norteamericano se le ocurre esa idea, que podemos decir genial, de que hay que lanzar el consumo de masa, que el consumo va a ser el motor de la máquina económica. Las primeras medidas de solución que tomaron los Estados Unidos ante la recesión económica fueron retirar las inversiones del continente europeo y limitar el crédito. En Europa, la crisis repercutió en los ámbitos social y político. Se suscitaron revueltas sociales como resultado del descontento y se favoreció la instauración de regímenes autoritarios y dictatoriales. Estos gobiernos se valieron del nacionalismo para consolidar sus regímenes y emprendieron una política expansionista. Al iniciar la primera fase de la guerra, los nazis lograron penetrar fácilmente y conquistar un extenso territorio, gracias a su moderno armamento y a la estrategia militar que emplearon, conocida como la Guerra Relámpago. Esta consistió básicamente en el uso intensivo de tanques, aviación, carros de combate y artillería letal para derrotar al enemigo rápidamente. Después de la invasión a Francia, a mediados de 1940, Alemania comenzó el ataque aéreo a la Gran Bretaña, la cual se defendió desesperadamente y logró rechazar a sus agresores. Después de esta derrota, el ejército nazi dio un giro repentino al conflicto al dirigir su ofensiva hacia la Unión Soviética en 1941, desconociendo el pacto de no agresión que había firmado con Stalin, líder de Rusia, 2 años atrás.
hay una alianza ya política, económica, formada o creada entre los países que vamos a llamar países del eje, que va a ser Italia, Alemania y Japón. El ataque a las bases militares de Pearl Harbor fue el punto crucial para que Estados Unidos entrara de lleno en la guerra. Los factores trascendentales fueron la operación que se realizó en ataque de Japón a Estados Unidos en la base militar denominada Pearl Harbor en 1941. Y bueno, esta guerra se va a alargar un poco más porque Japón se resiste a rendirse y entonces Estados Unidos tomará la decisión de atacar Japón con este nuevo armamento que tuvo tiempo de preparar y de probar. Y bueno, eligieron, entre varias ciudades japonesas, eligieron estas dos, Hiroshima y Nagasaki, por sus condiciones geográficas, su número de población, porque eran ciudades en las que se encontraban algunos elementos importantes para Japón para mantener la guerra, ¿no? Y bueno, pues Estados Unidos toma la decisión, ¿no?, en agosto del 45 de lanzar la bomba atómica en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. En agosto de 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial y los hechos que se desarrollaron en esta cambiaron las condiciones sociales, económicas y políticas del mundo. La Organización de Naciones Unidas es uno de los instrumentos, de las instituciones más importantes que tiene el mundo hoy en día. Y se funda, desgraciadamente, a raíz de algo lamentable, que es la Segunda Guerra Mundial. El trabajo de Naciones Unidas se divide en tres grandes áreas y las tres están interconectadas. Uno, desde luego, sigue siendo el trabajo en pro de la paz y seguridad internacionales, promoción y protección de los derechos humanos, de todos los derechos humanos a nivel mundial. Y el impulso al desarrollo, el desarrollo entendido como la calidad de vida de las personas. Del 45 a la fecha, la organización ha evolucionado y ha cambiado como ha ido cambiando el mundo también. Y hoy en día ese nuevo planeta cada vez más interconectado, cada vez más relacionado entre sí, y las Naciones Unidas tienen un fin común, que es ser un espacio para la resolución pacífica de conflictos. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, se formaron dos bloques de países con diferentes formas de organización social y económica. Por un lado, el bloque capitalista, encabezado por los Estados Unidos de América, que defendía la economía de mercado y democracia liberal. Por otro, el bloque socialista, dirigido por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con una economía planificada y controlada por el Estado, generalmente con gobiernos autoritarios. Cada bloque veía en el otro una amenaza a su existencia. La Guerra Fría significa que sí hay guerra. En este caso, es un conflicto permanente entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Fue un enfrentamiento fundamentalmente de dos potencias, triunfantes además de la guerra. Sin combate. Jamás un soldado soviético mató a un americano o viceversa. Esta fue una guerra política, militar, ideológica y social. Los sistemas políticos son radicalmente opuestos. Estas dos puntales fundamentales van a enfrentar ideológicamente a las dos potencias. Y Estados Unidos tiene la bomba atómica. La Unión Soviética todavía no la tiene. Entonces se siente muy amenazada. A partir de 1949 hay empate nuclear. Entonces hay un equilibrio del terror nuclear. Por eso jamás se volvió a usar la bomba atómica. Esta es una competencia por el poder. Esa es la Guerra Fría. No hay paz, pero tampoco hay guerra abierta. Durante la Guerra Fría, los Estados Unidos de América y la Unión Soviética continuaron ejerciendo su influencia en las decisiones económicas y políticas de esos países recién independizados, como en Vietnam, entre 1959 y 1975. En este caso, el gobierno estadounidense quería detener a toda costa el avance del socialismo en el sudeste de Asia, lo cual desencadenó un conflicto bélico que tuvo fuerte impacto a nivel mundial. Las imágenes de la guerra de Vietnam en los noticieros, el reclutamiento forzoso de ciudadanos estadounidenses, el gasto excesivo y lo prolongado del conflicto causaron que un sector de la sociedad comenzara a rechazar la participación de los Estados Unidos en esta contienda.
Un número importante de jóvenes se involucró con las organizaciones defensoras de los derechos civiles y las protestas contra la guerra de Vietnam. Entre las décadas de 1950 y 1970, la investigación científica y el interés en el desarrollo tecnológico, lo que fue fundamental para generar avances en la ciencia y en particular para explorar el espacio. La Unión Soviética parecía llevar la delantera en la conquista del espacio, cuando en 1957 lanzó el primer satélite espacial, el Sputnik. Después, en 1961, envió el primer ser humano al espacio, el cosmonauta Yuri Gagarin. Con el fin de no quedarse atrás, los Estados Unidos orientaron su programa espacial a llevar a un hombre a la Luna y devolverlo sano y salvo a la Tierra. Esto ocurrió cuando el Apolo 11 aterrizó en el satélite en junio de 1969. A consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, desaparecen grandes imperios coloniales. Primero el inglés, luego el holandés y finalmente el francés. Con la independencia surgen grandes países, grandes naciones, grandes estados. Dicen, nosotros no tenemos nada que ver, no queremos ser ni parte del bloque americano, ni parte del bloque soviético. Nosotros somos el tercer mundo, el tercero en discordia. En 1950 es la famosa conferencia de Bandung que crea el movimiento de los no alineados. La caída del bloque soviético es el símbolo más evidente del fin de la Guerra Fría. Conflicto entre Estados Unidos y la URSS que dividió política y económicamente al mundo entero en dos grandes bloques. ¿Cómo culminó la Guerra Fría? ¿Cuáles fueron las causas del fin de este conflicto? ¿Qué repercusiones ha tenido el fin de la Guerra Fría en el mundo actual? Es en diciembre de 1979, el principio de la guerra de Afganistán, que fue para la Unión Soviética el equivalente de la guerra de Vietnam para Estados Unidos. E incluso algo peor, porque en gran parte contribuyó a la caída de la Unión Soviética. En los últimos 25 años todos los dirigentes soviéticos habían sido viejitos, pero viejitos. Entonces decidieron nombrar a un joven, y ese joven era Mikhail Gorbachev. Era sinceramente comunista y no pretendía destruir ni el comunismo ni la Unión Soviética, pero sabía que había que hacer reformas. Él llamó eso perestroika. Perestroika en ruso es arreglo. Se topa inmediatamente con la resistencia, pero férrea, de todo el aparato del Partido Comunista. Y entonces, ¿qué hace Gorbachev? Pues lo que hizo Roosevelt en el tiempo del New Deal, llamar a la opinión pública. Y es la segunda parte del programa de Gorbachev, que se llama Glasnost. Ahora, ¿cómo llegaron las transformaciones soviéticas a Alemania? Los alemanes de Alemania Oriental, que por el muro de Berlín ya no podían salir de Alemania Oriental, de repente se enteran que Hungría ya levantó las barreras entre su frontera con Europa Occidental. Y cientos de miles de alemanes, familias con sus niños, se van a Austria. Y el pánico cunde en Alemania Oriental. Y entonces Gorbachev toma el avión e intenta convencer al viejo líder comunista de Alemania Oriental. Le dice, mira, o reformas o te abandonamos. Y este viejo líder se negó a cualquier reforma y le dieron un golpe de Estado interno, el propio Partido Comunista de Alemania del Este, y es cuando la gente empieza con picos y pala a tumbar el muro. Y eso es noviembre de 1989. Y eso provoca la caída de todos los gobiernos comunistas de Europa Oriental. La caída del muro de Berlín y las reformas emprendidas por Mikhail Gorbachev significaron el fin de la Guerra Fría. ¿Qué consecuencias tuvo este evento? Las negociaciones con Estados Unidos continuaron.
Sin embargo, la popularidad de Gorbachov fue en declive debido al deterioro económico y la separación de Lituania, Estonia y Letonia en respuesta a la no intervención por parte del dirigente. Después de un intento fallido por instaurar un nuevo gobierno y crear una unión de países, las repúblicas que formaban parte de la Unión Soviética declararon su independencia. A finales de 1991, la URSS dejó de existir. El fin de la Guerra Fría permitió que Estados Unidos pudiera actuar libremente en Medio Oriente, entre otras cosas, para evitar la conformación de un poder regional que controlara el petróleo y así asegurar su fácil acceso al oro negro. Esto ha causado en las últimas décadas graves conflictos bélicos en Medio Oriente, como la Primera Guerra del Golfo. La Guerra del Golfo fue una guerra completamente desproporcionada. Irak quedó hecho pedazos. Estados Unidos aún así decidió no invadir por completo Irak, dejar a Saddam Hussein en el poder para que Saddam Hussein mantuviera el control sobre la población, tanto la población kurda en el norte como sobre la población chiita del sur de Irak. Estados Unidos y con las Naciones Unidas y con Gran Bretaña impusieron un régimen de sanciones para supuestamente obligar a Irak a eliminar todas sus armas de destrucción masiva, fueran armas químicas, biológicas, y el país sufrió gravísimamente de estas sanciones que eran sumamente estrictas. La Guerra del Golfo termina por una decisión burocrática en Washington. Estados Unidos se retira y le permite a Saddam Hussein ir al norte de Irak y aplastar la rebelión, y posteriormente las tropas iraquíes van a ir a la región del sur, aplastar también los levantamientos populares que estaban ocurriendo en la parte sur de Irak, que Estados Unidos temía que si tenían éxito llevaran a una alianza de un Irak sin Saddam, pero no controlado por Estados Unidos, con Irán. ¿Cuál fue la respuesta que dieron los extremistas islámicos a la intromisión de los Estados Unidos en los asuntos de Medio Oriente? El 11 de septiembre de 2001, 4 aviones de pasajeros fueron secuestrados con sus depósitos de combustible llenos. Los 2 primeros aviones impactaron con todo y pasajeros contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, el tercero contra el Pentágono cerca de Washington, D.C., y el cuarto en un campo abierto de Pensilvania. Actos presuntamente dirigidos por miembros de la red terrorista Al-Qaeda y su líder, Osama Bin Laden. En el caso de Afganistán, la justificación fue el ataque del 11 de septiembre, es decir, se hablaba de un comando perpetrado, o más bien organizado por miembros de Al-Qaeda, que habían tomado algunos aviones comerciales y los habían impactado contra las Torres Gemelas de Nueva York y contra el Pentágono. La justificación de Washington era castigar a Afganistán por no permitir el arresto de los miembros de Al-Qaeda, en ese entonces encabezado por Osama Bin Laden, que era un millonario de la familia real saudita, que contaba con el apoyo antes de la Agencia Central de Inteligencia, que estaba en guerra en aquel entonces con los soviéticos después de que invadieron Afganistán en 1979. Ocupan Afganistán, van a imponer un nuevo gobierno en Afganistán con este argumento de que lo principal a partir de 2001 es la lucha contra el terrorismo. El fin de la Guerra Fría dejó a una sola superpotencia de pie, Estados Unidos, con lo que se transitó de un sistema bipolar a un mundo unipolar. No obstante, en las últimas décadas se ha configurado un mundo multipolar, donde Europa, Brasil, Rusia, India y China compiten por el poder político y económico. Después de que termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos instrumenta el Plan Marshall, que es una suerte de ayuda a gran escala para rehabilitar las economías europeas y finalmente no perder a un socio estratégico que tenía al otro lado del Atlántico.
Después se crearían varios tratados, entre ellos el Tratado de Roma, el Tratado de Maastricht, nace la Comunidad Económica Europea, que después derivaría en la Unión Europea. Y la Unión Europea se maneja también como un proceso integracionista en que varias economías europeas trabajan para que a la postre tuvieran una moneda única, un Consejo Europeo, y pudieran unificar los aranceles y que las decisiones económicas estarían dirigidas por el Bundesbank, es decir, un banco central europeo. Las potencias emergentes son países que antes no eran potencias y que empiezan a aparecer en el mundo como países importantes. Esto lo han logrado en parte gracias a una política económica inteligente que ha sabido aprovechar lo que el mundo ha tenido como demanda. México debería apostarle más a la diversificación, aportarle a tener contactos con otros países y no nada más hacia el comercio con los Estados Unidos. El futuro de México está en voltear a ver otros vecinos, ver los ejemplos de Brasil, India y China, que fortalecieron sus mercados internos, protegieron sus industrias y han creado industrias competitivas. Yo creo que debería voltear más hacia la cuenca del Pacífico, el Caribe, América Latina, de tal suerte que no resienta todos los efectos que luego le pasan a la economía norteamericana. El fin de la Guerra Fría trajo consigo una ruptura económica, social y cultural que desencadenó crisis y descontento entre los países de la URSS, la desintegración del bloque socialista europeo, así como actos violentos entre Estados Unidos y el Medio Oriente. No obstante, el mundo unipolar, donde Estados Unidos ha demostrado su superioridad tanto bélica como económica, se perfila como multipolar, ya que han entrado en la escena internacional económica la Unión Europea, China, India y Brasil, así como otros países, entre los que se puede mencionar a México, cuyo proceso de industrialización y consumo se encuentra en una etapa de transición.